El escalofriante precio que mi compadre pagó por un secreto embrujado y maldito REVLADO. La noche caía sobre el pequeño pueblo, mientras la luna llena iluminaba cada rincón sombrío. Carlos, con una cerveza en mano, escuchaba a Miguel contar su historia. Era un murmullo intrigante pero escalofriante. Un libro, decía, escondido en una cueva olvidada, que podía conceder poder y riqueza a quien lo poseyera. Pero debajo de las risas y copas, había un hilo de miedo palpable. Las sombras danzaban en su mente mientras Miguel hablaba, las palabras fluyendo como veneno. El precio que tienes que pagar es aterrador, advertía su compadre, pero Carlos, cegado por la ambición, solo escuchaba promesas de un futuro mejor para su familia. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su esposa, Ana, cocinando con su amor habitual. Sin embargo, al contarle sobre el libro, notó un cambio en su rostro. La sonrisa de Ana se tornó preocupación, y Carlos sintió como si se le encajara un puñal en el pecho. ¿Por qué te obsesionas con eso? No es seguro, Carlos, hay cosas que no comprendes. La atmósfera se volvió tensa, casi como un hilo en el aire, y Carlos, incapaz de mirar en sus ojos, se retiró a su cama, ansioso por olvidarlo pero más intrigado que nunca. Días pasaron y mientras la inquietud impregnaba el barrio, niños empezaron a desaparecer. Al principio, padres temerosos murmuraban entre sí, pero la angustia se hizo palpable cuando un grito desgarrador rasgó la calma de la noche. Los ecos de la desesperación reverberaban por todo el pueblo, un canto de guerra contra un enemigo invisible. Carlos sentía que el aire se volvía pesado, casi como si algo estuviera en acecho, esperando. Las miradas de los vecinos se volvían cada vez más desconfiadas, y el terror, como una sombra, se arrastraba detrás de cada uno. Una noche, al regresar a casa, sintió una presencia inquietante. Miradas invisibles, ojos de sombras, lo seguían en la oscuridad. Intentó convencerse de que su mente le jugaba una mala pasada, pero la voz de su hijo, Andrés, resonó en el aire, llamándolo. Carlos se giró con el corazón en la garganta, solo para descubrir que su hijo no estaba allí. Un sudor frío recorrió su espalda, algo no estaba bien. En su pecho, un grito le decía que se acercaba un peligro inminente. Decidido a confrontar sus miedos, buscó a Miguel. El compadre ya no era el mismo, su mirada era un abismo lleno de secretos inconfesables. El libro no solo da poder, Carlos. Toma lo más querido como pago, susurró Miguel, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de Carlos. La elección era cruel, el poder a un precio inaceptable. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para salvar a su familia? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las noches se volvieron más largas y el pueblo, más cerrado. Carlos, atrapado entre la obsesión y el miedo, contemplaba la sombra que se cernía sobre su hogar. Un mensaje anónimo apareció en su puerta una madrugada: haz lo que debas o perderás lo que más amas. El terror le estrujaba el corazón. Fuera, los murmullos se convirtieron en clamores. Andrés podía ser el próximo, y esa idea lo devastaba como un fuego sin control. La noche se tragó las luces del pueblo, y en su pecho, una caja de secretos estaba por abrirse. ¿Cuál sería el precio que pagaría por descubrir la verdad que acechaba? Carlos no pudo dormir. La culpa y el miedo se mezclaban con la desesperación en su corazón. La advertencia en la puerta resonaba sin conmiseración. Con cada parpadeo, la imagen de Andrés desapareciendo se hacía más presente. Sabía que tenía que actuar rápido, pero el quehacer lo mantenía paralizado. Al amanecer, se dirigió al lugar donde Miguel le había dicho que se encontraba la cueva. La niebla cubierta de misterio envolvía el sendero, y una sensación helada le recorría el cuerpo. ¿Y si el libro era real? ¿Y si el poder que prometía era solo una trampa? Pero la desesperación por proteger a su hijo eclipsaba su razón.
Mientras avanzaba, el mundo parecía silenciarse. Cada paso lo acercaba más a lo desconocido, y las sombras del bosque parecían alargarse hacia él. Llegó a la entrada de la cueva, oscura y gélida. Escuchaba el eco de su respiración, y los latidos de su corazón parecían retumbar en sus oídos. Esto es una locura, se dijo, pero era una locura que no podía evitar. Al entrar, el aire se volvía más denso, como si la cueva misma respirara. La luz de su linterna danzaba, dibujando formidables figuras en las paredes de piedra. De pronto, un susurro lo hizo detenerse. Carlos. Era su voz, o al menos, eso le pareció. ¿Por qué no vienes a jugar? Era Andrés. Carlos sintió que se le apretaba la garganta. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se adentraba más en la cueva. La voz sonaba extraña, como si viniera de diferentes direcciones al mismo tiempo. Andrés. Gritó, pero su voz se perdió en la oscuridad. La ansiedad empezó a desbordársele. El eco de su grito reverberaba como un lamento que se perdía en lo profundo. Finalmente, llegó a una sala amplia. En el centro, sobre un pedestal de piedra, estaba el libro. Era grueso y cubierto de polvo, como si hubiera estado allí por siglos. Su cubierta estaba adornada con símbolos antiguos que parecían brillar levemente. Carlos se acercó, sintiendo una extraña atracción. Pero de repente, su mente se llenó de las palabras de Miguel. Estaba dispuesto a pagar el precio. Al estirar la mano hacia el libro, el ambiente se volvió electrizante. La temperatura bajó drásticamente, y susurros llenaron la cueva. Toma, toma. Era un coro de voces que parecía emanar del mismo suelo, de las paredes. Carlos sintió un pavor indescriptible, y con la mano temblando, tocó el libro. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Un fogonazo de visiones comenzó a invadir su mente, niños desapareciendo, monstruos al acecho en las sombras, vidas rotas. Un dolor profundo en el pecho le hizo retroceder. Entonces, el libro se abrió por sí solo, y las palabras cobraron vida ante sus ojos. El poder exige sacrificio afuera. El viento aullaba como lamentos perdidos, y en lo más profundo de su ser, Carlos comprendió que había cruzado una línea de la que no había retorno. Andrés, volvió a gritar, esta vez con más fuerza, pero la cueva resonaba un eco vacío. En ese momento, un grito desgarrador se escuchó, sereno como un eco del más allá. Era el grito de un niño. La respiración de Carlos se aceleró mientras la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. No podía perder a su hijo, pero que le costaría salvarlo. A medida que cerraba el libro, el aire vibró con una energía palpable, y su corazón se detuvo un instante. El precio que debes pagar es aún peor de lo que imaginas, resonó la voz de Miguel en su mente. ¿Qué pasaría si no podía regresar? Mientras la cueva parecía desmoronarse a su alrededor, Carlos se dio cuenta de que el verdadero horror empezaba ahora. ¿Qué haría para salvar a su familia? Justo cuando pensaba en huir, un susurro detrás de él heló su sangre. ¿Te atreverás a seguirme, Carlos? La figura oscura de un niño apareció entre la bruma, con ojos que brillaban como dos faros en la noche. Su corazón latía con furia. ¿Era realmente Andrés? La desesperación se apoderó de su ser, y ante la pregunta sin respuesta, tuvo que elegir. El tiempo se congeló. Carlos sintió que la oscuridad lo envolvía. La figura frente a él, un niño de rasgos conocidos, parecía flotar. El pulso le retumbaba en las sienes mientras se acercaba, su mente llena de dudas. Andrés, ¿eres tú? Balbuceó, su voz apenas un susurro. Los ojos del niño, aún brillantes, se llenaron de tristeza, algo que Carlos nunca había visto en su hijo. Papá, ven, lo invitó Andrés, pero su tono estaba impregnado de algo que Carlos no podía identificar. Un desasosiego caló hondo en su pecho. No, Andrés. No puedo dejarte solo, contestó, conteniendo las lágrimas. La imagen de su hijo perdido lo empujaba hacia adelante y al mismo tiempo lo mantenía atado a su lugar, como si la cueva misma lo rechazara. La sombra del niño se alargó y en un instante, Carlos sintió que el suelo temblaba. Las paredes de la cueva parecían cerrar el paso, y la atmósfera se tornó opresiva. El precio, murmuró la voz resonando a su alrededor, ¿estás dispuesto a pagarlo? El miedo lo hizo dudar. ¿Qué significaba eso?
Repentinamente, las visiones inyectadas por el libro comenzaron a tomar vida de nuevo, proyectando escenas distorsionadas, un niño en el parque, riendo junto a otros, luego el caos, el horror de la desaparición. No. Eso no es lo que quiero. Gritó, desesperado. Sus palabras retumbaban entre los ecos de la cueva, como si la misma piedra se burlara de él. Andrés avanzó un paso más, y Carlos sintió que el frío le calaba los huesos. Papá, aquí hay un juego que podemos jugar juntos, dijo el niño, sonriendo. Pero no era la risa alegre que conocía. Aquella risa resonaba vacía, como un eco que retumbaba en el vacío de sus entrañas. En ese instante, la figura del niño se distorsionó, tomando rasgos de otros chicos que había visto en la televisión, rostros que desaparecían en noticias de terror. Carlos retrocedió, su mente girando. ¿Qué te han hecho?, preguntó, pero en su corazón sentía que la verdad era más horrible de lo que podía imaginar. Ellos están esperando por ti, dijo la sombra, su voz cada vez más entrecortada. Debes decidir. La criatura dio un giro, mostrando un camino más profundo en la cueva, cubierto de sombras y susurros. Podría ser ese camino la salvación o la condena. Con la rabia apretando su pecho, Carlos gritó, no voy a perderte, Andrés. No te voy a dejar ir. Pero su voz se perdió en el aire gélido de la cueva, apenas un murmullo ante la fuerza del destino. La figura de Andrés desapareció en la penumbra, dejándolo solo, sudando, con la respiración entrecortada. Carlos sintió que el tiempo se desvanecía, como si la misma cueva absorbiera la vida que quedaba en él. Se forzó a avanzar hacia donde había visto a su hijo, decidido a no dejarle escapar. Cada paso lo adentraba más en el horror. Las visiones regresaban, rompiendo su voluntad. Las decisiones tienen consecuencias, resonaban en su mente. Cada palabra del libro acercándose, un recordatorio del sacrificio que le esperaba. Cuando por fin llegó al lugar donde Andrés había estado, se encontró con una niebla más densa. Un frío infernal lo rodeaba, y en su interior, algo oscuro empezaba a despertar, una parte de él que gritaba por poder. A su alrededor, la cueva se iluminó débilmente. Es hora, sonó de nuevo la voz, entrelazada con dos ecos. Carlos se sintió dividido, atrapado entre lo que quería y lo que temía. ¿Qué vas a dar a cambio?, preguntó aquella sombra desgarradora. Y entonces, la elección se hizo más clara. Todo sería por su hijo. Sintió que el latido de su corazón se producía desde un lugar más profundo. El poder del libro lo llamaba nuevamente. Con terror, Carlos abrió la boca para responder, pero un grito desgarrador resonó en la distancia. Ya no era solo un eco, era Andrés, llamándolo. De repente, el suelo tembló violentamente. La cueva no solo temía por lo que podía suceder sino por lo que ya había sucedido. La tormenta llegaba, y él estaba en el ojo del huracán. Anda. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por él?, gritó la sombra. Carlos se quedó inmóvil, sintiendo que el horror se aproximaba. La decisión estaba ante él, la culpa lo inundaba. Nadie nunca advirtió sobre lo que podía ocurrir si no podía elegir. Podría encontrar a su hijo, o se convertiría él mismo en una sombra más. La voz retumbaba en su mente y Carlos comprendió que el verdadero horror apenas había comenzado. Entre la oscuridad, se escuchaba una terrible risa que retumbaba implacable. Está solo pero no por mucho tiempo. Carlos sintió que la cueva se cerraba a su alrededor, como si las paredes de piedra estuvieran vivas, presionándolo, hostigándolo con su frialdad. El grito de Andrés resonaba en sus oídos, un eco desgarrador que lo empujaba hacia adelante, a la vez que lo mantenía atrapado en la angustia. Andrés. Gritó, pero su propia voz sonó distante, como un susurro más entre los lamentos de un lugar olvidado. La sombra se había disipado, pero la sensación de su presencia permanecía, mezclada con el lamento bajuno que emanaba de las grietas del suelo. Él sabía que cada paso hacia esa oscuridad traía una carga más pesada, como si el mismo aire enrarecido llenara su ser de angustia. Sin más opción, se adentró en la penumbra, el sudor frío deslizándose por su frente, mientras la niebla se levantaba como manos tentativas, rozando su piel. «Decídete rápido», resonó la voz de la sombra, implacable.
El tiempo no espera, y los que han sido llamados están muy cerca. Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba estar llamado? ¿Era Andrés uno de ellos? La imagen del rostro de su hijo sumido en la desesperación lo empujó a seguir adelante. No podía desistir. No podía. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? Volvió a preguntar la sombra. Carlos se detuvo. La pregunta lo atravesó como un cuchillo. Pensó en su vida, en sus errores, en la distancia creciente entre él y su hijo debido a las distracciones, las peleas insignificantes. Pero perder a Andrés, eso era un abismo. Dame una señal. Suplicó, su voz quebrándose. Pero el eco de su súplica apenas formuló una respuesta. La cueva parecía reírse de su impotencia. De pronto, el suelo comenzó a vibrar nuevamente y las luces que lo rodeaban se intensificaron, dibujando en la niebla nebulosa figuras de sombras que salían y entraban, como marionetas danzantes. Carlos se sintió rodeado. Los rostros distorsionados lo miraban, sus ojos huecos vacíos de vida. Nosotros somos los olvidados, susurró uno de ellos. Estamos aquí porque nuestros papás no supieron decidir. Ellos eligieron el silencio, el miedo. Las palabras sonaban al unísono, como un coro de lamentos que vibraban por todo su ser. No puedo estar aquí, se dijo, comenzando a retroceder. Pero no podía dar la vuelta, la salida se había desvanecido en la oscuridad. Agarró el pecho con sus manos, sintiendo su corazón tambalearse dentro de él. Las figuras se acercaban, extendiendo manos pálidas hacia él. Andrés. Gritó nuevamente, su voz resonando en esta trampa. Entonces, las sombras se apartaron, revelando un camino oscuro que se extendía más adelante. En el fondo, una luz titilante apareció, apenas visible. Si lo quieres, ve por él, susurró la sombra. Pero el precio puede ser más alto de lo que imaginas. La voz era tentadora, pero Carlos sabía que esa opción consistía en más que solo pasos. Era una invitación al sacrificio, una trampa en la que muchos habían caído. Él no es una elección, murmuró con la voz quebrada. Es mi hijo. Los ecos de su protesta resonaron en la cueva, y por un breve momento, las sombras vacilaron. Sin embargo, la luz seguía parpadeando, embriagándolo de esperanza y miedo al mismo tiempo. Carlos avanzaba lentamente, los contornos de las sombras flotando más cerca, sus ojos acusatorios seguían fijos en él. Nuevas voces llenaron la cueva. Elige siempre es un sacrificio. El peso del aire se hacía más denso, su pecho se oprimía, como si la cueva intentara devorarlo. Cuando llegó al final del camino, la luz permanecía ahí, pulsante, como un latido de su propio corazón. Entonces, un último grito resonó, ahora más agudo, más desesperado. Era Andrés. La claridad lo atravesó como un rayo. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Sin pensar más, decidió dar un paso hacia lo desconocido, pero una risa cruel, burlesca, llenó el aire. Ah, la decisión ya fue tomada, dijo la sombra, y Carlos comprendió que las sombras nunca se irían. Estaba atrapado, y cada elección le costaría más de lo que jamás había imaginado. ¿Estás listo para pagar el precio venidero? Susurró una voz al oído, mientras la luz se desvanecía lentamente, arrastrando consigo toda esperanza. La cueva resonó con una nueva risa, ahora acompasada por un murmullo bajo y escalofriante. Todo estaba dispuesto para el siguiente acto, y Carlos no sabía si él, aún consciente, estaba preparado para enfrentarlo. Lo peor está por llegar. El oscuro pasillo se retorcía como un laberinto eterno, las sombras danzaban al compás de ecos desgarradores, y el aire se sentía pesado, casi viscoso. Carlos, atrapado en la cueva, sintió como la angustia le oprimía el pecho. La risa burlona resonaba cada vez más fuerte, y los susurros de los olvidados parecían entrelazarse con la suya. No importa cuánto corras, se rieron las sombras, nunca podrás escapar de tu propia verdad. La oscuridad siempre encuentra su camino. Carlos se aferró con fuerza a la esperanza de encontrar a Andrés, pero el miedo lo envolvía en un abrazo helado. Con cada paso, la luz titilante se apagaba un poco más, como si la cueva también la devorara. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz retumbando en las paredes frías. Queremos lo que es tuyo.
Lo que amas. Lo que temes perder, dijo una figura, acercándose lentamente. Su rostro era una mueca grotesca, una mezcla de pena y rabia. Todos los padres enfrentan la elección. ¿Estás listo para saber su precio? Carlos sintió que algo en su interior se rompía. La misma pregunta retumbaba dentro de él, resonando con cada latido de su corazón. Su mente se debatía entre el miedo y la desesperación. Recordó los días felices con su hijo, los momentos que había dejado pasar, el tiempo que nunca volvería. Todo pesaba sobre sus hombros. Andrés. Volvió a llamar, pero la sombra se deslizó más cerca. Tu hijo es solo un peón en un juego mucho mayor. Él no es el único que ha sido llamado aquí, y tú lo sabes, la verdad lo golpeó como un puño. La cueva era un lugar de sacrificios, un altar para las almas perdidas que deseaban escapar de su destino. Miró a los rostros en las sombras, a aquellos que antes fueron hijos, amigos y amores. Un escalofrío recorrió su espalda. La elección no era solo entre él y su hijo, se extendía hacia todos aquellos que habían llegado antes. ¿Qué debo hacer? Susurró, su voz casi perdida en el murmullo. Todo tiene un precio, dijeron al unísono. Dale a la cueva lo que le pertenece y obtendrás lo que deseas. Pero, ¿qué estás dispuesto a entregar? ¿Tu pasado? ¿Tus recuerdos? ¿Tu mismo ser? Las sombras se acercaron, y Carlos sintió el frío de su aliento como una ráfaga de viento helado. Para salvar a su hijo, ¿estaría dispuesto a rendir su propia humanidad? Cada fibra de su ser retumbaba con la certeza de que no podría soportar la pérdida, las voces se hicieron más intensas, un coro de lamentos que superaba la razón. No te engañes, Carlos. Es un juego de ilusión. La luz que buscas no es más que un reflejo de lo que ya has perdido, la pieza se movió en su mente. La única forma de avanzar era deslindándose de todo aquello que una vez fue valioso. Una traición personal que él jamás podría soportar. No. Gritó, pero no había camino de regreso. La cueva empezó a girar, como un torbellino que amenazaba con engullirlo. La oscuridad avanzaba y la luz palpitante se apagaba lentamente. Carlos se sintió arrodillado ante el abismo. Las sombras comenzaron a susurrarle al oído, es tu decisión. Pero recuerda, no hay vuelta atrás. Mientras la risa cruel resonaba en su mente, Carlos sintió un nuevo grito desgarrador que lo atravesaba. Era Andrés. Ahora o nunca. La decisión, su vida por la de su hijo. No había otra forma, se levantó con determinación, la negrura rodeándolo. Si tengo que decidir, elijo mi hijo, declaró, y en ese momento, su corazón se detuvo. La cueva tembló. ¿Estás listo para el verdadero sacrificio? La sombra se abalanzó, Carlos sintió el terror encarnándose en su pecho. La luz comenzó a fluir desde su interior, consumiéndose mientras se preparaba para lo que vendría. La cueva resonó con un grito ensordecedor. El precio es alto, Carlos. ¿Qué estás dispuesto a perder? La risa burlesca se desvaneció en la oscuridad, y el silencio reinó. Un crujido profundo resonó a su alrededor, y en ese silencio, un latido resonó. ¿Era el de Andrés? ¿O el de algo más? Carlos se quedó inmóvil, esperando el próximo movimiento de la cueva. La respuesta solo podría traer más horror, pero la decisión estaba tomada. Ya no había marcha atrás. Lo desconocido espera, susurró la voz, mientras todo se volvía negro. La negrura se tragó todo, y Carlos sintió que caía en un abismo interminable. Sin formas, sin pensamientos, solo una sensación de vacío que lo devoraba. Un grito resonó en su mente, y Andrés apareció ante él, su rostro lleno de miedo y confusión. La imagen se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándolo aún más desolado. De repente, un destello de luz surgió ante él. Con el corazón latiendo como un tambor, Carlos se esforzó por centrar su atención en esa pequeña chispa. Era un punto de esperanza, algo que podía guiarlo. De pronto, el aire se volvió helado, inundándolo con un horror que calaba hasta los huesos. Las sombras comenzaron a formarse nuevamente a su alrededor, tomando la forma de figuras humanas, sus rostros congelados en expresiones de sufrimiento. No huyas, Carlos, sibilaban,
Este juego apenas comienza, las imágenes de su vida se proyectaban de manera caótica ante sus ojos, risas llenas de amor, la ternura con la que abrazaba a su hijo, y luego, de repente, las decisiones fatídicas que lo habían llevado hasta ese oscuro lugar. No soy yo quien está aquí, gritó, buscando aferrarse a su identidad. Yo no soy como ustedes. Pero eres un padre, replicaron las sombras, acercándose, mostrándole un espejo distorsionado que reflejaba no solo su rostro, sino también la culpa y el arrepentimiento. Y intentas aferrarte a lo que te queda. ¿Qué hay de ti, Carlos? ¿Es tu amor real, o simplemente una ilusión construida sobre corazas? El espejo se agrietó, y el eco de una risa burlona resonó. En un instante, una figura conocida emergió de entre las sombras, su propio reflejo. Sálvalo, dijo la imagen, su voz resonando como un eco siniestro. Pero, ¿por qué no te usuarios a ti mismo, también? Tú eres lo único que Andrés necesita. Carlos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La idea de sacrificarse a sí mismo le helaba la sangre. No puedo, murmuró, incapaz de creer que podría perder su propia esencia. Él necesita un padre. No quiero dejarlo. Las sombras comenzaron a reírse de nuevo, su risa reverberando en su mente. Tu amor es débil, Carlos. Cada día que pasas con él, la oscuridad se alimenta de tus miedos. La cueva se nutre de tus dudas. ¿De verdad crees que podrías cambiar algo sin pagar el precio? De repente, como si la cueva le estuviera escuchando, formas rígidas comenzaron a levantarse del suelo. Eran las almas que habían sido víctimas antes, sus rostros reflejaban el terror de quien había perdido todo. Carlos se dio cuenta de que no podía luchar contra eso, su único deseo era rescatar a Andrés. ¿Cómo puedo salvarlo?, gritó, desesperado. Entrégale tu esencia a la oscuridad, contestaron en un susurro que lo paralizó. Es un ciclo sin fin, un juego de poder. Solo tu sacrificio puede darle una vida que no está marcada por la tristeza. Carlos, en ese instante fatídico, vio relucir la luz a lo lejos, pero sabía que al mismo tiempo, la sombra se arrastraba hacia él, lista para tragárselo de una vez por todas. Debo encontrar a Andrés, pensó, y mientras lo hacía, un sentimiento de traición y pérdida le invadió el alma. No, no dejaremos que esto nos consuma. Con un grito intenso, corrió hacia la luz, pero la oscuridad lo siguió implacable. Los ecos lo llamaban, atrayéndolo hacia atrás, hacia el abismo de su propia desesperación. Carlos, resonaba una voz concreta, la de su hijo. Andrés. Gritó, sintiendo el sudor frío en su frente. No me detendré, no sin ti. Mientras la oscuridad lo envolvía, el latido del terreno se intensificó, como si la propia cueva espere su elección. Pero era un paso en falso, un último resquicio de claridad. Justo cuando creyó que todo se había perdido, sintió que algo se rompía en su interior. Si esto es el fin, que así sea. Con una decisión final, dio un paso adelante. La luz que buscaba estalló ante él. Pero ¿sería esa la salida que anhelaba o la entrada a una oscuridad aún mayor? Entonces, un grito resonó. ¿Qué has elegido, Carlos? El silencio lo envolvió. Las sombras caían sobre él, pero su corazón, por primera vez, palpitaba con fuerza. El sacrificio se avecinaba, y su vida dependía de ello. Estaba dispuesto a perderlo todo por su hijo. La cueva aún tenía secretos por revelar, el sacrificio que debía hacer aún lo enfrentaba. La luz que había estallado ante Carlos no era simplemente iluminar, era un torrente de visiones, una ventana abierta a un pasado que creía olvidado. Se encontraba rodeado de recuerdos, fragmentos de su vida que habían sido desgastados por el tiempo y el arrepentimiento. Los gritos, las risas, los gritos de Andrés llenaban el aire, una cacofonía de ecos que lo obligaban a enfrentar sus errores. No, no puedo fallar ahora, se dijo, sintiendo que la madurez de su decisión se degradaba bajo la presión de la culpa. Pero la luz titilaba, como una vela a punto de apagarse. Carlos sintió el roce helado de las sombras a su alrededor, como manos muertas que trataban de arrastrarlo de nuevo al abismo. Andrés necesita de mí, gritó, la voz desgarrándose en la oscuridad. Al mirar a su alrededor, vio las almas tristes que una vez habían sido como él, padres, hijos,
Pacientes luchadores en un mundo de sombras. Ellos también habían enfrentado la desesperación, pero habían optado por el camino equivocado. No caeré en esto, murmuró, pero la duda calaba hondo. En un instante, el viento cambió, y los ecos se hicieron un susurro familiar. Carlos, llamaba una voz suave y conocida, como el roce de una brisa cálida. El sonido era como un abrazo, una promesa. Era Andrés, pero también había algo en el timbre que lo llenaba de pavor. Padre, por favor. ¿Qué has elegido, Carlos? Repitieron las sombras, su eco atravesando su mente como un rayo. La luz volvió a brillar, pero esta vez su intensidad casi dolía. Carlos sintió un ardor en su pecho, una opresión que iba más allá del miedo. Sé que puedo salvarte, hijo mío, gritó, y un sudor frío le recorrió la espalda al darse cuenta de que la salida no era tan sencilla. Las sombras se agolpaban, girando en torno a él en un remolino oscuro. Tu sacrificio no es solo físico. Debes dejar ir lo que más amas, murmulló una de ellas, con un tono que se asemejaba a la desesperanza misma. Tu amor no vencerá a la oscuridad si no la abrazas, pero su corazón retumbaba en su pecho. No puedo perder a Andrés, pensó, mientras recordaba la última vez que lo abrazó. La risa de su hijo todavía danzaba en su memoria, cálida en comparación con la fría soledad que lo rodeaba ahora. ¿Voy a dejarlo solo en este mundo? Cada respiración que tomaba se sentía como un ladrillo en su pecho, y la presión del tiempo lo martillaba. ¿Podía de verdad ser ese el precio, lo que más amaba? La idea de sacrificarlo todo por él lo llenaba de miedo. Fue entonces cuando la luz pareció desdibujarse, revelando un pasaje oscuro ante él. Sin pensarlo, dio un paso hacia la oscuridad, impulsado por un amor que lo ataba ferozmente a su hijo. Las sombras se rieron, burlándose de su decisión. Desde el fondo, un silencio creciente lo envolvió. Un silencio que prometía respuestas, pero sobre todo, preguntas que tal vez no estaba listo para contestar. Andrés, gritó, mientras el eco se mezclaba con la negrura. Pero la respuesta de su hijo, aunque dulce, llegó cargada de temor. Padre, ten cuidado. La verdad puede destruirnos. Carlos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una advertencia de que la oscuridad acechaba, lista para tragarse su esencia. La amenaza se intensificaba, pero al mismo tiempo había una chispa de determinación. No puedo dejar que me consuma, pensó, consciente de que cada decisión podría ser la última. La verdad revelada quería surgir, pero había un precio, y no era solo el sacrificio físico que había mencionado la sombra. Dame una pista, imploró al viento, al eco, a cualquier fuerza que le pudiera dar un atisbo de esperanza. Las sombras se dispersaron por un momento, y una risa socarrona surgió del abismo. Carlos, lo entenderás cuando estés dispuesto a perder todo lo que amas, susurró. Y a su lado, la figura de Andrés brilló fugazmente, confusa, y luego se desvaneció. La cueva se cerraba en sí misma, y Carlos se sintió atrapado, una trampa mortal de decisiones sin fin. ¿Cuál sería el verdadero precio del amor? ¿Hasta dónde? ¿Llegarías por un hijo? La pregunta resonaba en su mente mientras el eco del horror lo invadía. El camino estaba lleno de sombras y luces, y él debía elegir, pero ¿estaba preparado para enfrentar el oscuro secreto que cerraba la cueva, la respuesta que nunca deseó conocer? El eco de sus pasos se desvaneció en el silencio denso, y lo último que escuchó fue el susurro de la oscuridad, esperando su respuesta. La oscuridad se hacía cada vez más densa, como un manto que buscaba envolver a Carlos y cerrar sus posibilidades. Sintió la presión en su pecho aumentar, el latido de su corazón resonando como un tambor en la penumbra. ¿Qué significa todo esto?, murmuró, buscando respuestas en las sombras que danzaban a su alrededor. El eco de la risa burlona de la sombra resonó nuevamente: el amor tiene un precio, y tú aún no lo comprendes. Cada palabra caía sobre él como un peso, una carga difícil de llevar. La figura de Andrés aún flotaba en su mente, su rostro inocente y risueño llenando su corazón de preocupación. Andrés, gritó otra vez, pero su voz se perdió en el abismo. Era como si el mismo aire se hubiera vuelto denso, como un telón que no dejaba escapar su angustia. Un susurro helado recorrió su espalda: no puedes salvar lo que no comprendes.
Carlos dio un paso más, cada movimiento era un acto de fe y desesperación, el suelo tembló bajo sus pies, y con ello, el eco de las voces retumbó en la caverna. La verdad está delante de ti, bramaron las sombras, sacudiendo el aire que lo rodeaba. Carlos se sintió atrapado entre la esperanza de salvar a su hijo y el abrumador miedo a perderlo. La luz comenzó a fluir de nuevo, escurriéndose entre las grietas de la cueva oscura. Era un destello fugaz, pero lo suficientemente brillante para revelar lo que había estado oculto. Un antiguo altar emergió del suelo, cubierto de runas que brillaban tenuemente. ¿Qué es esto?, se preguntó, acercándose con cautela. Pudo sentir una conexión inexplicable. El altar parecía vibrar bajo sus dedos, llamándolo, obligándolo a comprender su propio dolor. Podía ver en los símbolos un reflejo de su vida, cada sacrificio, cada error, cada abrazo dado y no dado. ¿Es esto un sacrificio?, susurró casi para sí mismo. Antes de que pudiera procesar lo que sentía, una visión lo golpeó como un parpadeo. Andrés, riendo. Andrés, llorando. Las imágenes se entrelazaban como hilos de un tapiz desgastado. El precio que debo pagar, se dio cuenta, entre el horror y la revelación. Si quería salvar a su hijo, tendría que abrir su alma y dejar que la verdad fluyera a través de él, una verdad que probablemente lo destruyera en el proceso. Las sombras comenzaron a empujar alrededor del altar, un coro que le advertía de los peligros de este camino. ¿Estás dispuesto a perderlo todo?, preguntaron, susurros llenos de risa burlona. El amor no es suficiente, Carlos, ¿qué más estás dispuesto a sacrificar? La visión de Andrés se desvaneció por un instante, y en su lugar, un rostro familiar emergió de la negrura, un amigo perdido en la tragedia, quien había sido víctima de la misma luz. Carlos, escapar es una ilusión. La verdad siempre vuelve, dijo aquel amigo con voz sombría. ¿Reconocerás lo que has hecho? La angustia se retorcía en su estómago mientras el eco de las palabras de su amigo retumbaba en su cabeza. Si no enfrentas el pasado, estarás condenado a repetirlo, añadió, y Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada opción se entrelazaba, transformándose en un laberinto del que no veía salida. Con la oscuridad atenazando su mente, se dio cuenta de que debía arriesgarlo todo. Si la verdad es la única salida, entonces que sea, se afirmó, preparándose para lo que fuera a venir. Pero justo cuando se aproximaba al altar, el suelo crujió con un estruendo ensordecedor. Carlos sintió que la cueva temblaba, el aire se volvió pesado y cargado de energía. La luz está volviendo. Gritó, mientras la oscuridad parecía levantarse en protestas. Una ola de miedo le atravesó el cuerpo, pero no estaba dispuesto a retroceder. Tenía que descubrir el secreto, el verdadero precio del amor, pero la pregunta permanecía, ¿qué ocurriría cuando finalmente se ocurrieran las revelaciones? Y mientras se acercaba al altar, el suelo comenzó a abrirse, preparados para tragarlo todo. Cada paso lo acercaba a la verdad, pero también al abismo. ¿Sería capaz de enfrentar su propio destino? Carlos. Escuchó un grito desde el fondo de la cueva. Era Andrés, pero el eco de su voz venía de una dirección aún más oscura. Y así, se preguntó con terror, ¿podría ser que el verdadero sacrificio no fuese solo su vida, sino algo mucho más profundo? El suelo crujió aún más, un rugido grave que parecía provenir del mismo núcleo de la tierra. Carlos sintió como si el corazón le fuera a estallar de la presión y la agonía. Andrés, volvió a gritar, su voz resonando con desesperación. Pero la cueva parecía querer tragar su grito, como si cada palabra fuera un sacrificio al altar que lo llamaba. La luz del altar se intensificó, reflejándose en las paredes de la caverna y proyectando sombras que se retorcían como serpientes, alzándose y cayendo de manera errática. Carlos notó que las runas brillaban con una energía oscura, pulsando al ritmo de su propio corazón. El amor no es suficiente, repitió en voz baja, sintiendo que las sombras lo absorbían. La risa burlona resonó otra vez. ¿Qué más estás dispuesto a sacrificar, Carlos? Un escalofrío recorrió su cuerpo. La idea de perder a Andrés lo hizo tambalearse. La angustia y el miedo se unieron en un nudo apretado en su garganta. Pero a través del pánico, una chispa de determinación ardía dentro de él. Tenía que enfrentarse a lo que había hecho.
Tenía que desenterrar el pasado. Con un grito que resonó en el aire helado, se lanzó hacia el altar. Mientras sus manos tocaban los símbolos, una visión explotó ante sus ojos. Andrés estaba allí, mirándolo con una mezcla de amor y miedo. La imagen se distorsionó, y pronto la risa de los otros se entrelazó con el llanto de su hijo. No, imploró Carlos, pero el espectáculo era inminente, como un tren que descarrilaba. Las sombras se volvieron más densas, apretando su pecho, y los murmullos se convirtieron en gritos ensordecedores. La verdad, Carlos. La verdad, gritó una voz familiar que emergió de la oscuridad, distinta a la de su amigo. Una figura conocida se elevó, manifestándose en el centro del altar. Era su madre, con sus ojos llenos de tristeza. No puedes huir de lo que eres. ¿Qué vas a hacer? ¿Te atreverás a afrontar el legado que arrastras? El aire se volvió helado, y en un instante, la visión de su madre se desvaneció. Carlos sintió el suelo temblar nuevamente. No puedo perderte, Andrés, gritó, sabiendo que la batalla no era solo por su hijo, sino por su propia redención. Las imágenes en su mente giraban y giraban, su corazón se aceleraba mientras recordaba todo lo que había sufrido en su vida, todas las decisiones erróneas que lo llevaron hasta allí. Entonces, un susurro discordante atravesó su mente. ¿Sabes cómo se paga el precio? La voz era suave, casi seductora, pero llena de oscuridad. Carlos miró hacia el altar. Tenía que decidir. ¿Aceptarías un sacrificio mayor? La cueva pareció responder a su confusión, el suelo se agrietó y un aliento helado subió por sus piernas. Las sombras parecían volver a apretar, el horror se manifestaba en ecos de lo que había perdido. La verdad es un camino solitario, gritó, intentando mantener su centre. Y en ese grito, la frontera entre la luz y la oscuridad empezó a desdibujarse. Carlos sintió que estaba a punto de caer en la fusión de ambas presencias. Pero entonces, de lo profundo de su ser, una idea surgió: no tengo que hacerlo solo. Con eso en mente, sus ojos se fijaron en el altar, decidido a romper el ciclo del sacrificio, pero antes de que pudiera actuar, un frío intenso lo envolvió, y esa última imagen de Andrés se convirtió en un eco distante. Carlos. Ayúdame, resonó de nuevo la voz de su hijo, retumbando como un trueno. El altar comenzó a brillar desmesuradamente. La verdadera revelación que Carlos había estado buscando comenzaba a manifestarse. ¿Sería capaz de soportar lo que viniera, o sería devorado por la oscuridad que había desencadenado dentro de sí? En el instante exacto en que la luz del altar se intensificó, una sombra emergió detrás de él, alzándose con una fuerza que dejó a Carlos sin aliento. La verdad tiene un precio, Carlos, y ni siquiera sabes si estás dispuesto a pagar por ella. Mientras la sombra se acercaba, la respuesta a su pregunta se le escapaba de las manos. ¿Se atrevería a abrazar su oscuro pasado por el amor de su hijo, o quedaría atrapado en las sombras para siempre? La luz del altar brilló intensamente, llenando la cueva con un resplandor que iluminó cada rincón oscuro. Carlos, siempre dividido entre el miedo y la esperanza, se sintió abrazado por un torrente de emociones que lo abrumaban. Andrés, gritó, como si su voz pudiera alcanzar a su hijo perdido. La angustia en su pecho se transformó en determinación. Sabía que no podía retroceder. La sombra, con su forma imponente, se acercó, y Carlos sintió el aliento frío de la oscuridad. La verdad tiene un precio, Carlos. ¿Estás listo para pagar?, susurró la criatura, su voz envolvente como el viento helado. En su mente resonaron las advertencias de Miguel, las risas de las sombras y, sobre todo, la imagen de Andrés, sonriendo y luego desapareciendo en la negrura. El corazón de Carlos latía con fuerza. No tengo elección. Debo salvarlo. Entonces, un impulso le atravesó. ¿Por qué no tengo que hacerlo solo?, pensó. Si el sacrificio es la única respuesta, entonces lo aceptaré. La luz comenzó a temblar, y un calor inesperado lo envolvió, como si estuviera recibiendo fuerza de un lugar profundo dentro de él. Los verdaderos sacrificios son los que se hacen por amor, murmuró, reconociendo que no solo debía enfrentarse a su miedo, sino también a su propio pasado. Las sombras a su alrededor se retorcieron, como si percibieran su cambio interno. No tengo que sucumbir, gritó, su voz resonando con poder en la vasta cueva.
Era un grito de lucha, una declaración de que no se rendiría. En ese instante, las visiones comenzaron a fluir de nuevo. Recuerdos, buenos y malos, se desplegaron ante él, momentos felices con Andrés, abrazos que duraban para siempre, risas compartidas y también los momentos de desconexión, los gritos, los silencios incómodos. Debo enfrentar todo lo que he sido, todo lo que he hecho. Y hoy, esto también se convierte en mi sacrificio, se dijo, resolviendo no solo romper un ciclo, sino aprender y crecer. La sombra se detuvo, observándolo como si lo entendiese. El amor por tu hijo ha traído claridad, pero, aún así, ¿estás dispuesto a enfrentar lo que eso significa?, preguntó, su tono menos burlón y más inquisitivo. Con el corazón en la mano, Carlos sintió como la compasión empezaba a vencer al miedo. No perderé a Andrés. Estoy aquí para abrir mi corazón, para dejar ir todo el dolor. Si eso es lo que debo hacer, entonces lo haré, declaró, su voz firme como el hierro. Un susurro entre las sombras resonó. Has tomado tu decisión. El verdadero precio es, tu pasado. Debes entregarlo para que la luz renazca. Los ecos llenaron el aire mientras Carlos contemplaba el altar. Su verdad, su historia, sería la clave para liberar a Andrés. Está bien. Lo aceptaré, contestó con firmeza y autoafirmación. El altar comenzó a brillar aún más, absorbiendo su declaración. La luz se expandió, y Carlos sintió como las memorias, sus fracasos y aciertos, se entrelazaban y se convirtieron en un torrente que fluía fuera de él. Eran imágenes vívidas y estremecedoras, cada lágrima derramada, cada abrazo perdido, cada momento que desearía borrar. Sintió que su corazón se desgarraba, pero también comprendía que esa era la única forma de redención. Andrés, gritó al cielo, sabiendo que su hijo lo oiría. En la negrura, una chispa. Papá, resonó de nuevo la voz, más cerca que antes. Una luz comenzó a tomar forma, como una imagen aprensiva que se acercaba lentamente, y entre las sombras, el contorno de Andrés brilló. Carlos sintió una profunda conexión. No importa lo que deba dejar atrás. Estoy dispuesto a renunciar a mi oscuridad para encontrarte. La luz creció aún más, y en el momento culminante, las sombras comenzaron a disiparse, pero por primera vez, Carlos no sentía miedo. La batalla que había librado en su interior era la que había permitido que todo se transformara. El amor siempre vencerá, pensó, su corazón llenándose de una nueva luz. La oscuridad se desvaneció como un espejismo. Cuando la última sombra desapareció, Andrés se materializó frente a él, sus ojos brillantes llenos de amor. Papá, lo lograste, dijo, sonriendo. Carlos, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, se lanzó a abrazar a su hijo. Nunca más, Andrés. Nunca más estaré ciego ante la oscuridad. Juntos, caminaron hacia la luz que iluminaba la cueva, dejando todo lo oscuro atrás. La cueva, antes opresiva y aterradora, se convirtió en un refugio de renacimiento y autodescubrimiento. Ambos comenzaron a ascender hacia la salida, aliviados por el nuevo comienzo que les esperaba. Nunca volverían a olvidar el precio pagado, pero ahora llevaban consigo la fortaleza del amor que todo lo transforma. Carlos miró a su hijo, ya no solo un reflejo, sino un compañero en esta vida. Juntos, siempre, susurró. Y en ese instante, se disiparon las sombras, y el sol brilló con la promesa de un futuro brillante. Ahora, si te ha impactado esta historia, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más gente pueda vivir esta experiencia. Y por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es un viaje que solo los verdaderos fans saben valorar. Hazlo ahora.